Leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor y anunciamos la muerte de Jesús el Salvador. Nuestro texto nos dice que todas las veces que nos sentemos a la mesa, tomando y comiendo el pan y el vino, la muerte del Señor anunciamos. Cada vez que la iglesia del Señor se reúne en todas partes del mundo, y algunos no han discernido, no han entendido el propósito, pero la Escritura sin lugar a dudas nos señala en este texto que cada vez que nos sentemos, cada vez que nos reunamos en la iglesia a partir el pan y a tomar de la copa, lo que hacemos es anunciar la muerte de Cristo. Así que dígale al que está a su lado: hoy anunciamos que Cristo murió por mí. La palabra que se usa para anunciar en este es la gran palabra de la predicación. Anunciar en este pasaje significa también predicación, catángelo, significa también proclamación, significa también una promulgación. Lo que quiere decir, en otras palabras, que el pueblo del Señor, cuando se reúne en este sitio, en esta hora, en esta mañana, en cualquier parte del mundo, lo que está haciendo es una proclamación. Está haciendo una promulgación acerca de algo. Hoy nosotros estamos en esta reunión con un solo propósito: anunciar que Cristo Jesús murió por nosotros. Así que quiero pedirle nuevamente que le diga al que está a su lado: hoy anunciamos la muerte de Jesús. Pero ¿qué significa que en el día de hoy estemos anunciando la muerte de Jesús? En primer lugar, el significado que tiene la muerte de Jesús para nosotros es que merecíamos morir, pero Jesús murió en nuestro lugar. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, escuche, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, merecíamos sufrir la ira de Dios sobre todos nosotros. Y nosotros todavía no hemos llegado a vislumbrar el significado de la ira del Señor sobre esta humanidad. Apocalipsis nos da apenas un visaje, apenas un panorama de lo que significa la ira, la copa de la ira del Señor. Y nosotros que merecíamos sufrir esa ira, nos dice en el libro de Isaías el profeta, en el capítulo 53, verso 6, que Jehová cargó en él, está hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros.
Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado: Jesús cargó tus pecados. Su muerte nos anuncia que antes que su vida fuese entregada, todos nosotros estábamos separados de Dios, separados de su gracia, separados de su amor, de su benevolencia, separados de su favor, separados de los beneficios, de su bendición. Estábamos irremediablemente perdidos. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra separado aquí significa que no hay comunión de Dios con el hombre. Y sin embargo, a causa de su muerte, la Biblia nos dice que antes estábamos nosotros separados. Efesios 2, verso 13. Estábamos separados de Cristo, lejos de Él. Pero hoy hemos sido hechos cercanos. Hoy hemos sido hechos cercanos a causa de la muerte de Jesús. La palabra cercanos en este pasaje viene del griego engus. Escuche, ¿y sabe lo que significa? Significa exprimir, significa estrangular. ¿Sabe? No hay cosa más cerca que eso. Imagínese cómo Dios lo ve ahora. Dios lo ve tan cerca de usted que es como si literalmente usted estuviese exprimido con Él, estuviese estrangulado con Él. Antes estábamos sin esperanza, separados de Dios. Hoy Él nos ha acercado por su muerte en la cruz del Calvario. Antes estábamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. Pero hoy, por la gracia del Señor, somos libres. No somos esclavos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, al padecer con Él, para que juntamente con Él, como dice la Escritura, seamos también glorificados. ¿Qué anunciamos hoy, día de la cena del Señor? ¿Qué anunciamos en su muerte? En primer lugar, anunciamos expiación. Diga conmigo, expiación. La palabra expiación significa remoción. ¿Sabe? Es como cuando usted remueve algo que necesita ser trasladado a otro lugar. La palabra también, expiación, significa destitución, eliminación, separación, traslado de la culpa o pecado a través de un tercero. La única manera para entender esta palabra, y vaya conmigo a Levítico capítulo 16, y usted encontrará en ese capítulo el significado de la expiación en la mentalidad del escritor y en el propósito de Dios. En el verso 6 del capítulo 16 encontramos que Dios le está diciendo e instruyendo a Aarón acerca del becerro de la expiación. Y dice él: y hará la reconciliación por sí y por su casa. Habían dos becerros o dos bestias que necesitaban ser preparadas para este ritual. Uno tenía que ser entregado en sacrificio por expiación por el pecado. Verso 21. Y había otra bestia llamada el macho cabrío y que estaba vivo. Verso 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos
así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Expiación implica un pago para reparar una deuda. Expiación es el precio que pagó Jesús. Fue la ofrenda que demandó Dios a causa de nuestras maldades. La expiación no es otra cosa que el precio que Dios había exigido a causa de nuestras maldades. Y fue justamente lo que hizo Jesús al morir por nosotros en la cruz del Calvario. La perfección de Jesús lo calificó para ser el perfecto sacrificio. Juan el Bautista, al verle caminando hacia él, dijo allá en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre y el Hijo trabajaron en armonía para lograr nuestra reconciliación, ya que la expiación no es otra cosa que nuestra reconciliación con el Señor. Así que quiero que le diga al que está a su lado, tú has sido reconciliado con Dios en la muerte de Jesús. Diga, he sido reconciliado con Dios. Los seres humanos no son capaces de expiar sus propios pecados. En el Salmo 49, verso 8, nos dice que la redención del alma del ser humano es de gran precio y no se logrará jamás. Salmo 49, verso 8. No podíamos redimirnos, razón por la cual Jesús, el Hijo del Dios eterno, vino a la tierra a reconciliarnos con nuestro Padre celestial. Cristo, en su expiación, llevó la maldición del antiguo pacto. Gálatas 3, verso 13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La expiación de Cristo fue una obra de sustitución y una obra de satisfacción. ¿Qué significa eso? Que nosotros merecíamos colgar en la cruz, que nosotros merecíamos el castigo de nuestros pecados, pero la Escritura nos dice que Jesús se hizo por nosotros maldición, que Jesús colgó en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios aprobado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús padeció por ti y por mí, y su propósito fue llevarnos al Señor. Fue acercarnos a nuestro bendito y eterno Padre Celestial. Hoy hemos de recordar con esta proclamación, con este anuncio, que había una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar, pero Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, las expectativas del Dios eterno fueron totalmente suplidas. Jesús llevó por mí y llevó por ti
y llevó por todos nosotros la culpa del pecado. La deuda fue cancelada y yo soy libre entonces para decir que Él es mi Padre Celestial. ¿Qué anunciamos en el día de hoy? Anunciamos remisión. La palabra remisión significa literalmente perdón. ¿Sabe? Sería muy triste que Dios llevara un registro de todos nuestros pecados antes de haber conocido al Señor para después enrostrarlo en nuestra cara. Pero ¿sabe? La palabra remisión significa perdón, significa cancelación. ¿Sabe lo que dice el profeta? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Tomará nuestros pecados y lo echará en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Sabe? Hoy la familia se acuerda de nuestros errores. La sociedad se acuerda de nuestras faltas. Pero el perdón de Dios es tan bueno que fue capaz de llevar a un moribundo preso en la cruz a la mismísima presencia de Dios. Este hombre que merecía morir le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La remisión no es otra cosa que la libertad. Siendo como éramos pecadores, éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de la carne, esclavos del diablo, esclavos de la enfermedad, de la opresión y de la mentira. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26, verso 28. Hoy anunciamos remisión. Diga conmigo, hoy anunciamos remisión. Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9, verso 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Hebreos 9, verso 22. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? Remisión de pecados. La sangre de Cristo Jesús hace remisión de todos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Significa que no tienes que acordarte por aquello que ocurrió antes que hubieses clamado a la misericordia y a la sangre de Jesús. Significa que tú has obtenido un perdón completo de parte del Señor. Que hoy no debes deprimirte acerca de las cosas que hiciste en el pasado. Que el fantasma del pasado ya no puede llegar a ti porque el Señor ha pagado el precio que necesitaba para que la culpa hoy no te alcanzara. Esa culpa que condena y que priva de libertad a una persona. La culpa que nos lleva a prisión. La culpa que nos lleva a estar deprimidos. La culpa que nos lleva a no tener fe o esperanza. Hoy anunciamos en el nombre del Señor que a través de su muerte Él pagó completamente la deuda que nos llevaba cautivo y nos quitaba la libertad que es propia de aquellos que hemos conocido al Señor. Quiero que le digas al que está a tu lado: tú eres libre. Jesús te hizo libre. Hoy anunciamos remisión. Hoy
Hoy declaramos en este lugar que no somos esclavos del pasado, que no somos esclavos de nuestras penas y nuestro dolor, que hoy el Señor nos dice: ustedes son libres, ustedes son libres, ustedes son libres. No tienes que estar sujeto al pasado. Él te hizo libre. Hoy anunciamos en su muerte que Él es nuestra propiciación. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Al lado de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? Propiciación significa estrictamente, escuche, la remoción de la ira de Dios por una ofrenda. ¿Sabe? Nosotros no entendemos, ni nos imaginamos, ni llegaremos a comprender. Pero ahí en Apocalipsis tenemos 21 juicios sobre la copa de la ira de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este día, ni la habrá. ¿Se imagina eso? Las bombas atómicas parecerán una tontería con relación a la ira de Dios derramada sobre la tierra. Tal será la ira de Dios que dice la Escritura, que los hombres desearán morir y la muerte huirá de ellos. Va a haber un derramar, no de la gloria de Dios, como sucede en estos tiempos, sino va a haber un derramar de la ira de Dios. Pero sabe, la Biblia dice que Jesús es la propiciación. ¿Sabe qué ha significado eso? Que el Señor derramó sobre Jesús en la cruz del Calvario, mientras moría, la copa de la ira, que Él dijo: Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa. La copa no era solamente la muerte, era también la ira de Dios. No era solamente aplacar, era tomar hasta la última gota de la ira de Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor con esa ira? Esa ira la convirtió en favor hacia ti y hacia mí. Esa ira fue cambiada en bendición hacia ti y hacia mí. Significa que ahora Dios es tu Padre. Significa que ahora has sido adoptado. Significa que tienes un gen que es el que te dice que hay un espíritu dentro de ti por el cual clamas: Abba Padre, Abba Papaíto. Significa que ahora puedes acercarte al trono de la gracia confiadamente, creyendo que todo lo que tú pidas, creyendo, lo recibirás. Propiciación es el sacrificio que pone punto final a la ira de Dios. Y al hacerlo cambia esa ira en favor hacia ti y hacia mí. Lo que quiere decir en esta hora es que ya el Señor no te ve con ira, te ve con favor, te ve como hijo, te ve como rey, te ve como sacerdote, te ve como pueblo, te ve como alguien que ha sido adquirido con un precio altísimo. Hoy anunciamos en su muerte redención. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención significa, escuche, adquirir o comprar algo a través del precio de un rescate.
Significa que nosotros antes éramos cautivos del diablo, que era el príncipe de este mundo. Y había un precio que había que pagar. Y Jesús nos redimió. Él nos compró con su sangre. Y en esa preciosa sangre tenemos nosotros redención. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6, verso 20. Redención. Adquirir o comprar algo a través de la cancelación de un precio de rescate. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que levante su mano y diga: he sido comprado con precio. Le pertenezco a Dios. Originalmente se refería a un rescate de un esclavo o de un prisionero. Significaba que ese prisionero era librado de un tormento, de una esclavitud. ¿Y de qué nos libró el Señor? Nos libró del tormento físico y espiritual de la condenación. Fuimos liberados de este mundo, ya que este pueblo sentado en este lugar espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seremos liberados de la condenación de este mundo. Seremos liberados de este cuerpo limitado por el hambre, por la sed, por la angustia y el tormento de este mundo. Seremos liberados de la culpa y de la condenación que trae el pecado. Y Dios nos dará entrada a una nueva vida de libertad. Pero sobre todo, Dios nos liberará de la presencia, del pecado, de su poder y de la esclavitud, de la corrupción de este cuerpo. Hoy anunciamos con la muerte del Señor y lo hacemos en autoridad. Hoy decimos desde este lugar que hemos sido liberados del pecado, que Dios ha cancelado la deuda que estaba en nuestra contra y Dios nos ha dado libertad, que la ira de Dios ha sido quitada y el favor ahora es nuestra recompensa, que desde este lugar anunciamos que hemos sido comprados por la sangre poderosa del Señor. Hoy anunciamos que es efectivo en nuestra vida y lo hacemos, y al hacerlo nos beneficiamos cuando creemos en el sacrificio de Jesús y la obediencia a Dios. Anunciemos desde este lugar en medio de todos los presentes y ante todas las potestades de los aires, que Cristo murió y que su muerte es la victoria sobre el reino de las tinieblas. Hoy apropiémonos de los beneficios que Jesús obtuvo por nosotros al morir. Al sentarnos a la mesa del Señor, proclamemos, anunciemos, decretemos, promulguemos que nuestros pecados fueron limpiados, que fuimos liberados para vivir de manera abundante, que tenemos el favor del Señor y que le pertenecemos a Dios. Ahora somos hijos legítimos del Señor, ciudadanos del reino de los cielos y sobre todo reyes y sacerdotes de nuestro Rey y de nuestro Salvador.